atentos al pronunciamiento de las diversas bancadas en el Parlamento, todo hacía suponer que en efecto se aprobaría el dictamen de la Comisión de Energía y Minas que amplía el reinfo hasta el 31 de diciembre del 2027. La pregunta es, ¿cuál es el impacto de esta decisión que tendrá que pasar al Pleno? Ahora cabe todavía una redacción dentro de la propia comisión, me parece, del dictamen, para ver cuál es la situación de estos 50.000 reinfos que habían sido ya depurados del padrón. Pero en cualquier caso, todo indica que reinfo tendremos para rato. Y este es un tema que hay que analizar, entender y comprender, porque no se trata únicamente de un registro para mineros informales, sino del impacto que tiene el avance de la minería ilegal en el Perú. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a quienes nos están escuchando por radio, nos ven por televisión, nos siguen por redes sociales. Has planteado el tema más importante de la actualidad. Efectivamente, se ha votado ayer por 17 votos a favor, solamente 3 en contra y una abstención. Como tú lo has dicho también, no hay un dictamen escrito que haya sido firmado. El dictamen tendrá que ser entregado a cada uno de los miembros de la comisión para que pueda pasar al Pleno. Y cuando lo podamos leer, sabremos qué es lo que se dice exactamente respecto a los 50.000 mineros que habían sido retirados de la lista de reinfo por no satisfacer a las exigencias. Esto va a dar lugar, sin duda, a una polémica, pero eso es lo que se ha decidido. Hay varios de los que han votado que han hecho saber que no son favorables a que se reincorporen los 50.000 que ya habían sido excluidos. Pero démosles la palabra a nuestro primer invitado, que ha sido ministro hasta hace poco, ministro del Ambiente, y el ambiente es uno de los temas sobre los cuales el tema minero tiene una repercusión determinante. Está con nosotros aquí en la cabina de RPP el biólogo y exministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted fue parte del último gabinete ministerial de la presidenta Dina Boluarte. Ya había una decisión adoptada con relación a reinfo y un mecanismo que también los especialistas dicen fracasó, porque en el último año, desde que se había tomado la decisión, finalmente no pudieron formalizar a más de 60, si no me equivoco, perdone. 11, lo dice en voz bajita porque hay un acto de contrición en su respuesta, ministro. Para no interrumpirte, Mavi. No. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el problema medular? Usted que ha estado dentro del Poder Ejecutivo y que ha tenido que lidiar con este problema, porque el impacto y los diagnósticos sobran a estas alturas, pero ¿cuál es el problema una vez que los gobiernos regionales finalmente ya no están a cargo, ¿no?, del otorgamiento de estos reinfos, sino que finalmente le ceden durante el gobierno de la señora Boluarte esta prerrogativa, pasa a manos del gobierno central a través del Ministerio de Energía y Minas? ¿Qué nos puede contar sobre eso? Mávila, muy buenos días. Fernando, buenos días. Muchas gracias. Sí, este es un tema muy complejo, lo de la minería informal y todo el proceso. Y hay que dividirlo en dos partes, ¿no? El proceso tuvo dos partes. Primero fue el registro, que es el reinfo, que todo el mundo lo conocemos. Ese registro, Fernando, cerró el 2020, con los últimos que ingresaron. Y de ahí había un proceso de extensión del proceso de formalización propiamente dicha, o sea, la revisión de los documentos. Esto tuvo un episodio este año con la exclusión de 50.000 reinfos, que han quedado como 30.000. Pero el aspecto importante es que desde el Ministerio de Energía y Minas se tiene que analizar qué es lo que necesita el Ministerio en términos de logística, de presupuesto, de personal, de equipo, de software, tecnología, para poder lograr en este tiempo, que es lo que siempre manejábamos con el exministro, para que, tal como fue la decisión de que al 31 de este año se pudiera culminar. Esas necesidades los tiene que decir el Ministerio de Energía y Minas. Y con eso uno tiene el horizonte en el cual el Ministerio tiene que lograr formalizar a estos 30.000, un poco más de 30.000 que quedan dentro del reinfo, ¿no? Por lo que si no, este ha sido uno de los pretextos. Se ha avanzado realmente casi nada, 0.04, es decir, 11 o 12 reinfos aprobados. Prácticamente nada, ¿no? Prácticamente 0.04. Así es, pero esto viene, como vuelvo a repetir, hay que ver cuáles son esas necesidades que tiene el Ministerio para que pueda tener un tiempo. Y creo que el tiempo, el plazo,
para la formalización de estos 30.000 lo tiene que dar el ministerio, que es el ente técnico, ¿no? Lo que hemos visto el día de ayer sí es muy preocupante porque se está abriendo el reinfo para la incorporación de estos 50.000 reinfos que fueron excluidos, ¿no? Y fueron excluidos porque incumplieron la normatividad, no tenían los documentos. Más del 90%, Mávila y Fernando, de los que fueron excluidos estaban hace 4 años suspendidos, no daban trámite. Entonces, esos requisitos y otros fueron los que se tomó la decisión desde el MINEM para excluirlos. Y hoy lo que sí vemos con preocupación, lo que pasaba ayer es que quieres abrir el proceso del reinfo, estás abriendo el registro que ya fue cerrado en 2020 para ingresar los 50, pero lo que puede haber ahí es que pueden ingresar mucho más de los 50.000. Bueno, ese es uno de los problemas y las alertas que hay que tener. Sin duda, vamos a mirar con mucha calma eso cuando el documento escrito sea conocido en Mávila, porque lo que se ha votado es oralmente un texto que debía ser luego modificado. Vamos a la pausa. Hacemos una pausa y regresamos. Son las 8:16. Son las 8:22. Hemos recibido en la cabina de RPP a quien fuera hasta hace un mes el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, un biólogo profesional que nos había dado su opinión sobre los riesgos que puede implicar el que se apruebe una medida vinculada a la práctica de la minería informal de manera precipitada. Para pasar a otros temas, porque usted se ocupa de los temas ambientales, quisiera que nos recuerde exactamente cuál es el temor que usted, como ministro, en coordinación con el ministro Montero, con el que hablaremos más adelante, que es de Minas, tenían respecto al reinfo. Mira, acá hay dos aspectos que hay que tener en cuenta en esta última aprobación del predictamen, ¿no? Uno es abrir el reinfo para volver a incluirlos a los 50.000 mineros informales que salieron. Ese es un peligro porque una vez que tú abres el reinfo no solo pueden entrar estos 50.000, sino pueden ingresar nuevos. Y eso puede pasar, ¿no? Entonces es peligrosísimo abrir el reinfo. Y segundo, en base a eso, recordemos que cuando salieron los 50.000, ellos tenían una opción administrativa, que era pedir una reconsideración o una impugnación al proceso. Solo lo han pedido 2.700. Es decir, los 2.700 que están seguros, que tienen toda la documentación para ingresar, y los otros 47.000 y tantos, ¿cierto? Entonces hay un tema. El otro es la suspensión de la exclusión, es decir, mientras en estos 2 años que quieren ampliarlo, no puedes excluir a nadie más. Es decir, si dentro de los 30.000 que han quedado, se verifican las coordenadas y todo, y uno está, por ejemplo, superpuesto sobre un cuerpo hídrico, no lo vas a poder excluir, a pesar que está prohibido hacer minería en un cuerpo hídrico. ¿Eso es lo que dice el dictamen? El dictamen dice que se excluye, hay una suspensión de la exclusión temporal por este periodo. Hasta el 2027, hasta el 31 de diciembre. Ahora, es interesante porque el dictamen ha sido respaldado con cargo a redacción. Y cuando se le pregunta sobre este tema a la congresista Patricia Juárez, ella asegura que Fuerza Popular se opone a reincorporar a los más de 50.000 registros excluidos. Sin embargo, vota a favor del dictamen y hablan de restricciones, ¿no? Apoyan la extensión, pero dicen que habrá restricciones. Tenemos conocimiento que el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado sobre la actividad minera, sobre todo allí en las zonas protegidas. El Tribunal Constitucional le prohíbe al Estado crear normas que eximen de responsabilidad penal a mineros informales del reinfo. Responsabilidad penal tiene que ver justamente con algo que afecta directamente al sector que usted ha tenido a cargo, ¿no? ¿Cómo va a chocar, digamos, este dictamen en caso de que ocurra lo peor, que es que se reincorpore a los 50.000, que estos 30.000 no puedan ser eximidos y que todo continúe igual con 80.000 hasta el 27 con relación a la legalidad? Ahí estaríamos chocando la seguridad jurídica, ¿no? Porque hay una ley de áreas protegidas que establece qué actividades se pueden hacer o no dentro o en las zonas de amortiguamiento. Y además establece también que hay nuestra propia norma, que hay ecosistemas como los cuerpos hídricos donde no puedes hacer actividad minera, o ecosistemas frágiles, tipo los bosques amazónicos, no puedes hacer actividad minera. En principio tendría que haber una depuración de todos aquellos que están operando en estas zonas, porque ya hay una sentencia que indica eso
en el Tribunal Constitucional, emanada del Tribunal Constitucional. Por eso es que ayer se escuchaba decir que, ojo, que esta podría ser una ley en caso de que se apruebe inconstitucional. Así es. Y lo otro que se escuchó es que sí se puede incorporar con restricciones, pero ¿cuáles serían esas restricciones? Si hubo motivo causal para excluirlos. O sea, no puedes ponerle a eso algunas condiciones para que sí vuelva. Los únicos que podrían volver, si es que se resuelven los pedidos de reconsideración, y tienen razón, son estos 2.700, pero también el MINEN tiene que resolver esas reconsideraciones. Los otros 47.000 y tantos, ellos no han presentado nada. Y quieren volver así, por así, si estuvo claro los motivos por los cuales salieron y fueron excluidos, ¿no? Mientras usted estuvo en el gobierno, la tesis es de que no se prolongaría más allá de diciembre del año en curso, del 25. Y sin embargo, ha sido prolongado más de 2 años, hasta diciembre del año 27. ¿Era necesario 2 años más? No, yo creo que como mencioné, quien nos puede dar el plazo para la formalización, ya no abriendo reinfo y incorporando y nada, solamente los 30.000 que han quedado, para concluir ese proceso, el plazo técnico nos los debe dar el Ministerio de Minas, ¿no? Porque entran una serie de factores, Fernando y Mabel. Uno es el presupuesto que debe tener, la logística, la capacidad del personal que debe tener y el equipamiento para poder hacer la verificación en campo. Porque recordemos que todos los expedientes hay que verificarlos en campo, las coordenadas, ¿no? Y ahí viene la preocupación de esta excepción de la exclusión, ¿cierto? Porque si algunos todavía que no se han verificado bien están en un área protegida, cuerpo de agua, en ecosistema frágil, si de aprobarse como está el texto, sería sumamente peligroso porque le estarías dando impunidad en áreas donde no pueden hacer minería y estarías chocando con otras normas que ya están. Eso está prohibido. ¿No? Está prohibido, exacto. Está prohibido, es decir, no se puede habilitar minería ahí donde está prohibido, en zonas protegidas y donde hay impacto ambiental. Así es. Ahora, ayer conversábamos por la noche en Prueba de Fuego con Iván Arenas, el especialista, y él decía que el cuello de botella está justamente en el propio Ministerio de Energía y Minas, y se refería particularmente a la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio. Contaba él, que un minero informal le dijo, ok, cuando yo quería acogerme o iniciar el proceso de formalización, antes necesitaba 2 firmas, ahora me están pidiendo 12. ¿Qué ha pasado? Es decir, ¿cuál es el problema dentro del aparato del Estado? Porque parece que tampoco hay incentivos para aquel que sí tiene la voluntad de formalizar, pero que hay trabas, es decir, se ponen muchas piedras en el camino y eso desalienta la formalización. Eso, Mabel, pasa en todos los sectores. La burocracia siempre crea nuevas formas. El tema de la minería informal, ¿cuál es el problema? El proceso de minería informal lo ve la Dirección General de Formalización Minera y hay un instrumento ambiental para eso, que es el IGAFON. Este IGAFON también es bastante complicado y en su momento ha llevado a mucha corrupción a nivel de los gobiernos regionales, porque muchos trabajadores, eso fuera las denuncias, es que ellos mismos hacían estos instrumentos. Y ese fue el problema de haberlo dejado en los gobiernos regionales, por eso que no hubo mucho avance. Ahora, se ha trasladado la responsabilidad al Ministerio de Minas, y lo que tiene que hacer es mirar todos estos requisitos. Recordemos que este proceso empezó con muchos requisitos. O sea, si uno quiere formalizar una actividad, tienes que ponerle los requisitos claves para la formalización y el resto que son necesarios lo irá cumpliendo conforme ya va la actividad avanzando. Conversaremos con su ex colega de Minas, Montero, que debe venir después de usted. Yo quisiera aprovechar de su presencia para preguntarle, estamos entrando a una campaña electoral, en estos días se está llevándose a cabo una cumbre del clima en Belén, tal como la que tuvimos en el Perú hace 10 años. Yo no sé si es la representación más baja que haya tenido el Estado peruano en una cumbre de ese tipo. Recordemos que acá vinieron jefes de Estado. ¿Por qué hay un tal desinterés del Estado y de los partidos políticos en campaña frente a un tema mayúsculo como es el tema del clima, puesto que nuestro país es muy vulnerable a lo que pueda pasar con eso? Y al mismo tiempo, ¿por qué en la agenda electoral no se ve un debate sobre otros temas como el de las áreas naturales protegidas, particularmente las marinas, en las que la Sociedad Nacional de Pesquería
quiere que se autorice la pesca industrial. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Recordando además que el principal tema ambiental de nuestro país es el agua, y que hemos perdido en muy pocos años y a ojos vista una parte importante de la masa de nuestros glaciares. Mira, la cumbre de clima, la COP30 que hoy se cerró en Belén, es muy importante, sobre todo por la capacidad de financiamiento que se está negociando el día de hoy, ¿no? El Perú tiene, entiendo, a los negociadores que ya se dejaron, además, acreditados a nuestros negociadores ante la cumbre, para poder ver cómo canalizamos fondos específicamente para la Amazonía peruana. Estos fondos lo que se pretende es poder devolverlos directamente al territorio de la Amazonía para que nuestros pueblos indígenas sean los que administren estos fondos con los proyectos productivos de forestación, reforestación y proyectos sociales y de seguridad. A eso va la lucha hoy en la cumbre, y espero que podamos lograr, porque además ya se dejó una hoja de ruta para esta cumbre, ¿no? Y yo espero que en esta semana estaba prevista que en la negociación propiamente dicha debería estar el ministro del Ambiente, porque es a nivel ministerial mayor peso, junto con los negociadores, el que debe poder poner la cosa clara, qué es lo que necesitamos como país frente a los efectos, porque somos un país que recibe los efectos, no generamos la contaminación. Entonces ahí tenemos que tener claro. En el tema de las áreas protegidas sí también es importante resaltarlo, porque hoy es importante discutir en la COP los mercados de carbono y también esta apertura de los mercados de biodiversidad. Nosotros tenemos una altísima biodiversidad, tenemos más de 67 millones de hectáreas de bosque que podemos comercializar por el mercado de carbono para beneficio de las comunidades y la protección de nuestros recursos, especialmente las áreas protegidas. Y en el ámbito marino, acuérdense que nosotros comenzamos creando la Reserva Mar Tropical de Grao y teníamos en propuestas otras áreas más que hoy deberían estar en evaluación para poder ver su viabilidad y ver también qué actividades son compatibles con nuestras áreas protegidas. La pesca es compatible con áreas protegidas, pero hay que ver si esa pesca se realizaba o no antes de crearla, y si se realizaba, ¿por qué se cortó? Y si no se realizaba, también no puede actuar, ¿no? Entonces, esos aspectos que están normados en la norma. Hasta donde usted pudo ver, ¿la pesca industrial es compatible con el carácter de la Reserva Natural de Paracas? Se hacía, la actividad industrial de la pesca, Fernando, se hace en muchas partes. Y en la Reserva Nacional de Paracas siempre ha habido pesca industrial. Lo que pasa es que los cambios normativos o de los instrumentos los han excluido. No es una actividad que está de forma permanente, como en otras, que sí las tienen que reconocer porque está permanente. Son actividades que son estacionarias, y en ese momento es donde se cambian a veces los instrumentos, los planes maestros, etcétera, o hay otras normas que los vas excluyendo, y es por eso que se genera un conflicto. Y la idea es poner en blanco y negro si es que estaban o no dentro de las áreas protegidas, en ese caso, extrayendo pesca, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Mávila, podemos despedirlo y agradecerles por su presencia al señor Juan Carlos Castro, que fuera hasta hace un mes ministro del Ambiente en el gobierno presidido por la señora Dina Boluarte, y que ha regresado, tengo entendido, a su actividad académica como profesor universitario de su especialidad, que es la biología. Muchas gracias por su presencia acá, y ojalá que su sucesor quiera venir pronto y explicarnos cuál ha sido la posición peruana en la cumbre de Belén, que está llevándose a cabo sobre el clima, y los temas urgentes que tenemos ambientales, aunque quienes están haciendo campaña no hablen mucho sobre eso. Muchas gracias y muy buenos días, señor Castro. Gracias. Gracias, buenos días. Son las 8:30.